Bien, buenos días a todos y a todas en lo que es el continente americano, buenas tardes en la zona europea, buen día a Portugal y Brasil, buenas tardes. Creo que estamos ante un evento que tiene una significación especial para nosotros, para la OI, y es una significación porque es consecuencia de una serie de circunstancias que lo hacen aquí. En primer lugar, quiero recordar que la creación del Consejo Asesor de la OI se produjo en el Consejo Directivo, el primer Consejo Directivo que yo presidí como secretario general de la OI, en la cual decidimos crear un Consejo Asesor que fuese un grupo de expertos de educación relevantes de la región, de diferentes países, y que tuviese como una función básica como ser un órgano de consulta, de asesoramiento y de promover iniciativas, ideas para el desarrollo de políticas educativas por parte de la OI. Lo forman 30 hombres y mujeres con acreditada experiencia y competencia y trayectoria, y creo que desde su momento de creación ha sido un órgano que ha prestado unos excelentes servicios para la OI. En la reunión que tuvimos en el Consejo Asesor en el año 2020, que fue la última presencial, creo recordar, en la cual estábamos, digamos, en momentos ya de prepandemia, en un momento complicado, se planteó hacer, digamos, un ejercicio de reflexión y de imaginación pensando en lo que sería la educación del mañana. La educación del mañana es una educación que no era solamente un elemento de transitar o ejercer un futuro verbal, sino la educación del mañana después de la pandemia de la COVID-19. Algo iba a ocurrir, algo estaba ocurriendo importante, gravísimo, y pensamos que el título del propio libro tendría, digamos, esa orientación. Y es después de la COVID, ¿qué ocurre? ¿Inercia? ¿Volver al pasado? ¿O un esfuerzo de transformación y de innovación? Ese fue el de esa publicación que pensamos desarrollar. Ha sido una publicación en la cual hemos tenido la suerte y el privilegio de contar con la coordinación de Otto Granados. Otto, que es el que preside el Consejo Asesor de la OI, asumió el encargo y se puso a trabajar con los miembros del Consejo Asesor, y en ese momento tenemos ya un libro que es el que recoge este esfuerzo. Esta publicación, su contenido, fue presentado en el Consejo Directivo que tuvimos en la OI el día 1 de diciembre en República Dominicana. Allí se hizo una presentación que la hizo Otto personalmente, y lo que hicimos después, asumimos el compromiso de hacer una recopilación y una publicación de esta obra. Creo que esta recopilación tiene que ver con un esfuerzo de coordinar políticas, de intercambiar información y compartir experiencias, y que creo que tiene 3 hitos importantes. Uno, el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, cada ministro y ministra de Educación nos contó qué estaba ocurriendo en su país y qué estaba haciendo cada en su país. Y lo que hemos hecho ha sido una publicación en la cual se ha recopilado todo lo que los ministros y ministras estaban planteando. Esa publicación está ya disponible en digital, y creo que es un esfuerzo para compartir y hacer una política regional de cooperación. En segundo lugar, además de eso, estaba esta publicación que hoy presentamos, que era un esfuerzo de, digamos, alumbrar ideas, experiencias, contrastar prácticas y tener referentes de lo que se estaba haciendo en la región, tanto en la COVID-19 como en la salida de la COVID-19. Y por otra parte, algo que tenía que ver con la experiencia y el trabajo de la OI en estos tiempos. Desde el mes de marzo del año pasado, hemos reunido unas 20 webinars con ministros, alta autoridad de los ministerios. Creo que hemos inaugurado lo que yo llamo la diplomacia digital. De repente hemos cambiado y empezado a trabajar de una forma muy interactiva a través de sistemas digitales, consultando dudas, propuestas, problemas, compartiendo experiencias, y eso creo que nos ha fortalecido de una forma u otra. Ya no hay lugar a una reunión cada 2 años de ministros de tipo presencial, sino que de forma, digamos, frecuente hemos compartido problemas y aportado soluciones con cierta rapidez. El libro que vamos a presentar hoy es un trabajo colectivo. Creo que eso también es un mérito en el que, digamos, muchas personas diferentes han compartido un esfuerzo, han compartido una aportación de ideas y de experiencias. En total son 18 capítulos, en los cuales han participado 21 autores. Creo que es una muestra relevante de ese compromiso colectivo con la OI, de todos los que han colaborado en él. Y creo que es un ejercicio práctico de lo que podríamos llamar de cooperación, porque es un trabajo colectivo, un trabajo compartido, un trabajo en el cual cada uno aporta aquello que sabe, aquello que conoce, aquello que ha vivido,
En segundo lugar, es un trabajo que supone una coordinación de los gobiernos, mantiene una estrechísima coordinación con todos los gobiernos, lo cual también creo que eso ha sido un alivio para poder compartir y poder alcanzar soluciones las mejores posibles. En tercer lugar, como decía antes, esas reuniones ministeriales han dado respuestas en tiempo real prácticamente a los problemas que se planteaban, y por otra parte se ha aportado conocimiento a lo que llamamos, o lo que puede ser la educación del mañana, que es la tarea que nos ocupa en este momento aquí en esta presentación. Yo quiero agradecer a todos los que han participado en este proyecto colectivo, a estos más de 20 autores que han participado en esas aportaciones. Quiero agradecer a todos los que participan en este momento, en este webinar, en este foro virtual. Y quiero agradecer también de forma muy directa a Otto Granados, porque él asumió la tarea de coordinar este trabajo y lo ha hecho, pues como es habitual en él, de manera brillante. Creo que eso es una cuestión que tengo que resaltar, porque su colaboración con la OI está siendo muy significativa. Y también quiero agradecer a las 3 personas que están invitados a este foro. Emiliana Vegas, antigua conocida. Emiliana en este momento está trabajando como codirectora del Centro de Educación Universal de Brookings, en Washington. Antes Emiliana fue directora de División de Educación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes trabajó en el Banco Mundial. En su experiencia académica en Harvard, es una persona próxima, reconocida, estimada, muy estimada, y que está trabajando con educación de nuestra región. También quiero agradecer a José Joaquín Brunner, que es profesor titular de la Universidad Diego Portales. Es una persona con un recorrido político y académico brillante, y que en su momento fue ministro de Educación del Estado de la República de Chile. Y bueno, pues contar con él es también un privilegio. Y además un privilegio porque contamos siempre con una colaboración generosa por su parte. Y por último también con Marilena Guimaraes, que está teniendo un problema de conexión. Vamos a ver si se pueden arreglar, pero parece que ya está en conexión. Marilena Guimaraes es socióloga y es la presidenta del Consejo Nacional de Educación de la República Federativa de Brasil y presidenta de la Comisión de Formación de Profesores, y es miembro, los 3 son miembros, tanto Emiliana como Elena, como José Joaquín Brunner y, por supuesto, Granados, del Consejo Asesor de la OI. Por mi parte, después de esas palabras de presentación, de reconocimiento y de gratitud, daría la palabra a Otto Granados para que, siguiendo el orden del día del foro virtual, pues continúe con la presentación de este libro que tenemos aquí presente, que les puedo mostrar, y que está en digital y en inicio de empresa con una recomendación completa, como todo lo que publica la OI en español y en portugués, bilingüe en todo caso, porque es una obligación ética, política. Por mi parte nada más. Otto, cuando quieras, tienes una palabra. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues mil gracias a Mariano Jabonero, secretario general de la OI. Muchas gracias, Emiliana, a María Elena y a José Joaquín por estar esta mañana. Y gracias a todos los que nos acompañan en esta presentación. Efectivamente, como lo comentaba Mariano, este libro surgió inicialmente pues como una idea colectiva de nuestras discusiones, de nuestro diálogo con el secretario general, con la idea, básicamente con 3 propósitos. El primero de ellos era reflexionar sobre los grandes retos y desafíos que afrontaría en sí misma la educación del futuro, la educación del mañana, como se llama el libro. En segundo lugar, poner en blanco y negro algunas ideas, algunas reflexiones basadas en información, en datos, en evidencia, a partir de las cuales pudiéramos formular recomendaciones, propuestas, no solo a los líderes educativos, a los responsables de los sistemas educativos, sino en general a todas las comunidades de aprendizaje que integran los padres de familia, los docentes, los estudiantes mismos y desde luego los responsables políticos. Empezamos a darle forma ya propiamente en la parte editorial, digamos, al libro, ya en pleno estallido de la pandemia, pero el sentido, me recuerdo bien que estaba yo justamente en Washington y visitando a Emiliana Vegas cuando en esos mismos días se hizo la declaratoria formal, estábamos ya en el pleno trabajo del libro. Pero lo curioso, y es una de las virtudes, creo yo, que le encuentro al libro en general, es que el sentido del libro, una vez que había estallado la pandemia, respecto de las primeras reflexiones, no varió en lo sustancial. No cambió en lo sustancial, sino que pese a todas las consecuencias que después vimos de esta tragedia, en realidad confirmó
profundizó y eventualmente hizo más necesario el enfoque que habíamos adoptado colectivamente para producir esta obra. De allí que, como bien lo puntualizaba Mariano, la interrogante que acompaña a su título, Inercia o Transformación, es plenamente intencional, porque uno de los hilos conductores que plantea justamente la obra es que la pandemia no las creó probablemente, pero desnudó las carencias, los déficits, las asignaturas pendientes, las inequidades que ya arrastraban los sistemas educativos nacionales, y por ende no podíamos proponer, como se insistió en los primeros meses, en el lugar común de una nueva normalidad, porque la vieja ya era bastante defectuosa. En todo caso, como en un juego dialéctico, y así se llama uno de los capítulos del libro, el de Renato Perti, era progresar hacia una normalidad transformacional. Muchas cosas, ciertamente, y esto es un segundo denominador común del libro, muchas cosas en realidad ya se sabían, pero no es lo mismo, no era lo mismo verlas en una estadística, en un Excel, en un reporte oficial o incluso en un texto académico, que verlas en vivo, en la cruda realidad de la deserción, de las pérdidas de aprendizaje, de los costos socioemocionales, del daño en las trayectorias personales y profesionales y de vida de los millones de niños y jóvenes que ha dejado esta crisis, y que todos los autores, sin excepción, en los 18 textos que componen el libro, aluden a ellas. Entonces, con enfoques diversos, con temáticas distintas, con visiones plurales, estos textos ofrecen ese denominador común: imaginar con fundamentos razonables, con sentido prospectivo, cómo podría ser la educación a partir de las múltiples innovaciones y tendencias de nuestro tiempo. Segundo, reconocer con mucho realismo, con mucho pragmatismo, los enormes desafíos y retos que tenemos por delante. Y tercero, propiciar un diálogo informado sobre cómo mejorar de verdad la educación en toda nuestra región iberoamericana. En suma, como lo dice Mariano en el prólogo del libro, es un llamado urgente a la acción, a la responsabilidad, a la cooperación internacional, pues para hacer que las cosas efectivamente sucedan y nos preparen mucho mejor para nuevas crisis y problemas que vendrán sin duda alguna en el futuro, como por ejemplo el del cambio climático. El libro, pienso yo, tiene además otras cualidades, otros méritos, como que el abordaje de los autores es el tema central, por supuesto, la educación del mañana, pero con perspectivas diferentes, desde la reflexión conceptual y en algunos casos filosófica, histórica, o su impacto en la ciudadanía y la democracia, que uno encuentra en los textos de Brunner mismo, de Reimers, de Mariano Narodowski, casi pansofiano, como dice él, que existen en estos, hasta aspectos muy puntuales, muy urgentes y algunos muy originales, como el uso eficaz de la tecnología en la educación, los pendientes de la educación de adultos, la expansión de la inteligencia artificial en la educación superior, un texto muy original de Jorge Sainz, la educación a lo largo de la vida, etcétera, en todos los cuales hay precisamente recomendaciones muy valiosas, muy concretas para los tomadores de decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, que es abordado en varios capítulos del libro, tratamos de discutir interrogantes como, por ejemplo, si en la pospandemia hay o habrá condiciones para la recuperación de la matrícula universitaria y retomar su crecimiento, o bien cómo aprovechar la ralentización, la coyuntura, para reorientar energía y recursos para poner quizás ahora un mayor acento en el posgrado, en la investigación aplicada, en la producción de conocimiento de alta calidad, por una parte. Por otra parte, cómo abordar la alta concentración en determinados campos del conocimiento y las brechas de habilidades y competencias y su impacto sobre la empleabilidad de los egresados universitarios en Iberoamérica, un punto que ahora pues naturalmente se volverá bastante más complicado por efecto mismo de la contracción económica derivada de la pandemia. O bien, cómo imaginar la mutación de un modelo que posiblemente ha entrado en una etapa de rendimientos decrecientes, y cómo las instituciones de educación superior que quieran sobrevivir en un siglo XXI, pues por definición incierto y desafiante, cómo pueden promover cambios estructurales, cambios sistémicos profundos de gran calado para insertarse y competir en la sociedad futura que va a ser una sociedad del conocimiento. Y por cierto, una característica en este sentido y en varios más del libro es que la obra en su conjunto
es muy coherente con otros 2 informes que recién ha publicado la OI, uno de ellos presentado en octubre, de la mano del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad, sobre precisamente las tensiones que hay entre el mundo de la economía, el mundo del empleo y el mundo de la educación superior, o bien que se presentó en octubre, o bien otro más reciente, que presentaron Mariano y Alicia Bárcena en diciembre, sobre juventud, habilidades y trabajo, en un trabajo conjunto que se hizo entre CEPAL y la OI. Entonces, yo creo que es una obra que inicia, en mi opinión, una discusión como más, o esa es la intención, como más ordenada, más enfocada hacia los grandes temas, porque también una característica que ha tenido este año es que ha generado una enorme cantidad de reportes, de informes, y tenemos eventualmente que tratar de verlos de manera más ordenada, más coherente, para poder aprovechar el contenido, las propuestas de todas estas obras que se han publicado en este año. Yo quisiera, antes de dar la palabra a mis 3 colegas, pues agradecer muy sinceramente a todos los autores, a todas las autoras, 3 de los cuales nos acompañan aquí, la generosidad que tuvieron para compartir su talento, su inteligencia y su tiempo. Los perseguimos, los correteamos incansablemente para que nos entregaran a tiempo los textos. También le quiero agradecer muchísimo al secretario general su aliento y el respaldo que ha tenido invariablemente a las tareas y a las propuestas del Consejo Asesor, y no fue la excepción en el caso de este libro. Y por supuesto a todo el equipo de la OI, a María Diego, a Martín Lorenzo, a María Benzadón, que nos hicieron el favor de apoyarnos incansablemente, con gran eficiencia, en la coordinación de este esfuerzo que finalmente ya da a luz y presentamos formalmente en este webinar. Así que yo los invito, en todo caso, a que este libro se lea, se discuta, se aproveche, que llegue al mayor número de públicos que sea posible, porque ese es precisamente su sentido y significado, que ayude a que las cosas mejoren sustancialmente en Iberoamérica, en el mundo de la educación. Bueno, pues dicho esto, quiero darle en primer lugar la bienvenida y la palabra a Emiliana Vegas, para que nos haga sus comentarios acerca del libro y, por supuesto, de su propia colaboración. Adelante, Emiliana. Muchísimas gracias, Jojo, y muchas gracias también a Mariano por primero haberme invitado a ser parte del Consejo Asesor, y luego, la verdad, ha sido un gran gusto colaborar en este libro. Quiero decir que este capítulo que escribimos fue conjunto con otro miembro del Consejo Asesor, Alejandro Ganimian, quien es profesor en la Universidad de Nueva York, y la verdad se basa en un trabajo que habíamos empezado ya para Brookings, para tratar de proveer una guía a ministros de educación, esto antes de que surgiera el COVID, sobre cómo mejor aprovechar la tecnología para transformar el aprendizaje y acelerar, para que sobre todo los niños y niñas en países de bajos recursos, de recursos medianos, pudieran tener acceso a una educación de primera calidad. Nuestro capítulo parte de decir que la verdad es que cuando empezaron las inversiones en tecnología en la educación, había mucho optimismo en torno a qué se podía hacer con la tecnología educativa, pero la evidencia ha sido un poco decepcionante. No hemos visto la transformación educativa que se esperaba inicialmente. Nosotros en ese sentido pensamos, bueno, ¿cómo podemos realmente transformar lo que se ha venido haciendo? Y tenemos un enfoque simple, pero que ha sido un poco raro, sorprendentemente raro, decimos nosotros, que busca comprender primero las necesidades, la infraestructura y la capacidad que tiene un sistema escolar para adoptar y adoptar la tecnología para el aprendizaje. En segundo lugar, examinamos la mejor evidencia disponible sobre cuáles intervenciones se ajustan a esas condiciones específicas. Y en tercer lugar, planteamos que se deben supervisar de cerca los resultados de las innovaciones antes de que se amplíen. Y esto es especialmente importante ahora en términos de cómo hemos tenido que transformar la educación a distancia usando la tecnología disponible,
pero también sabemos, lo comentábamos ayer con Otto en la breve reunión que tuvimos, de que los gobiernos en nuestra región están siendo abordados por muchos actores, con muchas innovaciones, y entonces, ¿cómo pueden ellos tomar mejores decisiones y decisiones con recursos escasos, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que es muy importante partir de un diagnóstico que refleje lo que los sistemas saben sobre cuáles son sus necesidades específicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, cuál es su contexto de infraestructura para adoptar soluciones tecnológicas. En nuestra región, en América Latina y el Caribe en particular, tenemos muchas experiencias donde las computadoras, las tabletas no se utilizan porque no hay acceso a electricidad suficiente, no hay tecnología, o las regulaciones hacen que sea muy riesgoso para los directores de los planteles educativos distribuir las computadoras incluso cuando las tienen disponibles. Y en tercer lugar, comprender muy bien cuál es la capacidad de docentes, de alumnos, de padres de familia, ahora que mucha de la educación se está abordando en el hogar, para integrar la tecnología en el proceso instruccional. Nosotros decimos en nuestro estudio que ya muchos sistemas tienen datos administrativos disponibles y también a través de encuestas en las cuales participan regularmente, pero también en el estudio original proveemos unos instrumentos que son muy fácilmente aplicables, que están disponibles públicamente para recolectar esta información de parte de directores de planteles educativos, de parte de estudiantes y de parte de docentes. Aparte de considerar el diagnóstico propio de un sistema, nosotros proponemos que es importante reconocer cuál es la evidencia de lo que funciona, y nosotros la resumimos en decir que la tecnología nunca va a reemplazar al docente, y lo que tenemos que pensar es cuáles son esas ventajas comparativas que tiene la tecnología que puede acompañar al docente y complementar el trabajo docente para acelerar el aprendizaje estudiantil. Nosotros hablamos de 4 ventajas comparativas. La primera es que la tecnología es ideal para escalar instrucción estandarizada de alta calidad. Hemos visto, sobre todo durante la pandemia, la cantidad de videos donde un profesor excelente está dando una clase de cómo hacer algo, incluso para cosas prácticas, así como para cosas más abstractas. Entonces, en primer lugar, bueno, la tecnología facilita escalar instrucción estandarizada de alta calidad. Pero también la tecnología facilita diferenciar la instrucción, como decía Otto, personalizarla. Sabemos que todos los niños aprenden a distintos pasos, de distintas formas, y la habilidad que tiene el docente de detectar y la tecnología, hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial, de detectar esas diferencias y adaptarse al aprendizaje, al nivel específico de cada individuo, es maravilloso y es algo que no existía en el pasado. En tercer lugar, la tecnología es ideal para expandir oportunidades para la práctica. Sabemos que no aprendemos solo con leer o escuchar, pero cuando aplicamos esos conceptos, y la tecnología provee infinitas oportunidades para practicar. Y finalmente, la tecnología permite también aumentar el involucramiento de los estudiantes, hacerlo más divertido a través de videos, a través de juegos. Yo tengo solo 5 minutos, así que voy a concluir diciendo cuáles son aquellos 5 pasos que nosotros recomendamos son necesarios para poder realmente cumplir la promesa de la tecnología para transformar la educación y mejorar los aprendizajes. El primero de ellos es hacer un balance de cómo las escuelas, maestros y estudiantes se están relacionando hoy en día con la tecnología. Ya sabemos que con la pandemia esto se ha acelerado enormemente, pero es muy importante comprender realmente dónde estamos como sistemas. Segundo es pensar, bueno, cómo la interacción y lo que podemos hacer con un abordaje distinto iría a cambiar la interacción en lo que llamamos el núcleo instruccional, las interacciones entre los estudiantes, los educadores y el material educativo. Si no podemos claramente visualizar que va a haber un cambio y solamente vamos a sustituir prácticas actuales con una tecnología nueva, entonces no vale la pena hacer esa inversión. Y ese es un punto muy importante a realizar y que explica por qué hasta ahora hemos tenido tan pocos casos, vamos a decir, de éxito en la introducción de tecnología a nivel de escala. En tercer lugar, nosotros recomendamos definir objetivos y metas claros y establecer formas de regularmente evaluar el progreso y ajustar de acuerdo a lo que se vaya encontrando.
En cuarto lugar, nosotros hablamos de que la forma en que se aborda este tipo de reforma puede ser muy importante para su éxito. Entonces, involucrar tempranamente a los actores, a los educadores, a los directores de escuela, a los padres, a los mismos estudiantes va a ser clave para definir los objetivos y también para su implementación. Y finalmente, una vez decidida el abordaje, es muy importante comunicarse regularmente con una variedad de partes interesadas, incluyendo a los educadores, a los líderes escolares, a los padres y a los estudiantes. Bueno, esos son mis 5 minutos, espero que no me haya excedido mucho y ahora le paso de nuevo al presidente del Consejo. Estás en mute, Otto. Mil gracias, Emiliana. Me dejaron varias interrogantes tus comentarios iniciales. Vamos a volver a ellos en el diálogo que tengamos en la segunda parte de este encuentro. Y ahora le pido a María Elena Guimaraes de Castro. Bienvenida, María Elena, y adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Otto. Quero agradecer e cumprimentar o secretário-geral Mariano, cumprimentando Otto, Emiliana, Brunner, agradecer a todo o apoio de Maria Bezandon. Meu artigo do livro é um artigo que teve como ponto de partida as orientações que o Conselho Nacional de Educação do Brasil precisou definir para orientar os estados e municípios, né? Como vocês sabem, são 48 milhões de alunos de educação básica, mais 8 milhões de alunos de ensino superior e mais 5 milhões de alunos jovens e adultos. Então, é muita gente, muito grande o sistema de ensino no Brasil, né? Além disso, nós tivemos a paralisia no dia 22 de março de 2020, todas as escolas do Brasil foram fechadas. Dessas, apenas 1/3 voltou às aulas em novembro, no final do ano. A grande maioria das escolas públicas no Brasil está fechada há mais de um ano, porque nós estamos em janeiro agora e a situação da Covid é bastante complexa, uma vez que, como vocês sabem, tem um problema na Amazônia que está se espalhando por outros territórios. Bom, então, com este ponto de partida, o meu artigo, então, apresenta, primeiro, um balanço da literatura sobre iniciativas bem-sucedidas em outros países. Eu me apoiei em livros e relatórios organizados pela OECD, pela Unesco, pelo Unicef, o livro do Fernando Reimers, alguns relatórios organizados por universidades americanas e europeias, né? A partir desse balanço da literatura, nós identificamos quais eram as tendências mais gerais, né, as orientações mais gerais dos países para organizar o planejamento curricular do ensino remoto durante o ano de 2020, sabendo que, no caso do Brasil, 46% dos alunos não tinham acesso à internet, ainda não tem, né? O que torna muito mais complexo lidar com qualquer tipo de ensino híbrido ou ensino remoto, né? Então, aqui no Brasil, as orientações foram, em primeiro lugar, para que os estados e municípios fizessem um replanejamento curricular. Estabelecemos uma nova legislação de emergência. Essa legislação acabou permitindo que as escolas não precisassem cumprir os 200 dias letivos. No entanto, as escolas precisavam cumprir a carga horária mínima
de 800 horas no ano de 2020, como está na nossa Constituição. Para cumprir essa carga horária mínima, as escolas desenvolveram, a partir de um conjunto de orientações do Conselho Nacional de Educação, elas organizaram atividades online, offline, videoaulas, aulas pela televisão, a televisão foi muito utilizada no Brasil, e aulas pelo rádio. Em muitos municípios pequenos e rurais, as aulas eram pelo rádio. Além disso, houve também muitas escolas pequenas em municípios afastados do norte e do nordeste, em que as aulas foram oferecidas, a escola entregando os materiais didático-pedagógicos no domicílio dos alunos, né? Nós temos, inclusive, situações no sul e no norte do Brasil em que alguns carroças e carros levavam os materiais para a casa dos alunos e iam buscar as lições na outra semana. Enfim, foi uma situação de grande complexidade, uma vez que os alunos muito pobres no Brasil, eles têm uma situação melhor nas escolas do que nas suas casas, né? Nas escolas, eles têm condições melhores de higiene, têm condições melhores de alimentação e têm condições melhores, inclusive, de assistência socioemocional. Então, a grande preocupação era o retorno às aulas no final do ano, mas apenas 3 unidades da federação voltaram às aulas no final do ano. Então, quando eu preparei este artigo, nós estávamos retratando as medidas que o Conselho Nacional propôs aos estados e municípios. Hoje, nós já estamos revendo muitas das medidas, uma vez que os estados e municípios estão enfrentando situações agora mais graves do que no ano passado, né? No caso do ensino superior, nós tivemos todas as universidades públicas e particulares foram fechadas, mas não houve problema, porque no caso do ensino superior, há uma cultura digital muito forte nas universidades brasileiras e foi possível rapidamente que as universidades se adaptassem a essa nova situação e agora, em 2021, as universidades vão continuar com atividades remotas e híbridas até o segundo semestre, né? Qual é o problema maior que agora nós já temos vários estudos que indicam isso? Quer dizer, no mês de agosto de 2020, nós tínhamos pouca informação sobre a situação real das escolas públicas e das escolas particulares. Hoje nós já temos vários relatórios, várias pesquisas e levantamentos que ajudam a apoiar as escolas. O maior desafio é, sem dúvida, a formação continuada dos professores. Nossos professores não têm preparo nenhum, praticamente, para o uso das tecnologias. Então, esse é o grande desafio. Desde o final do ano passado, que a maioria das redes de escolas públicas e particulares estão oferecendo formação em serviço para todos os professores para o uso das tecnologias. Então, eu acredito que o maior benefício, o maior legado da pandemia foi quebrar a resistência dos professores brasileiros contra as tecnologias. Esse foi o maior benefício, né? Porque hoje os professores trabalham com as tecnologias, sabem que as tecnologias são indispensáveis e sabem que, muito provavelmente,
as escolas continuarão a desenvolver o ensino híbrido, mesmo depois que a pandemia acabe, né? Há também uma mudança cultural entre os professores, né, que nós identificamos agora. Esses professores, eles estão mais atentos a novas modalidades de avaliação, avaliação diagnóstica, avaliação processual dos alunos, né? Por quê? Porque os nossos professores estão aprendendo a desenvolver novas estratégias de avaliação para avaliar as atividades remotas e o ensino híbrido, né? Esse é um processo que está acontecendo agora aqui no Brasil, em muitos estados onde os alunos estão voltando às aulas. O outro ponto que eu considero... Marilena, se nos ajudas a ir concluindo, por favor. Pois não. Eu concluo dizendo que o outro desafio foi, eu acho que esse é talvez junto com os professores o mais importante, foi a revisão do currículo, né? Porque nós temos um novo Common Core, uma nova Base Nacional Comum Curricular, e os estados, os currículos estaduais e municipais fizeram uma revisão curricular de tal modo que as escolas agora estão simplificando, flexibilizando o seu currículo acadêmico para conseguir cumprir 2 anos em um. Então, é o que nós estamos chamando aqui de contínuo curricular 2020-2021, que foi uma proposta minha, que o Conselho Nacional aprovou, e esse contínuo curricular é uma maneira de ajudar as escolas a resolver alguns problemas de aprendizagem. O maior problema, e isso as pesquisas provavelmente estou encerrando, vão mostrar, é o aumento da desigualdade educacional. Esse aumento da desigualdade certamente será bastante complexo para os próximos anos no Brasil. Muito obrigada. Muchas gracias, Marilena. Muito obrigado. José Joaquín, adelante, por favor. Muchas gracias, Otto, y muy buenas tardes a Mariano, secretario general, a Elena y a Emiliana. Yo quiero acompañar el lanzamiento de este libro con 2 reflexiones breves sobre que me ha provocado en realidad la lectura del libro, que lo encuentro extraordinariamente interesante. Lo digo sobre todo por los artículos de los diversos colegas que ahí participaron. Una primera reflexión que me surge a partir de esta lectura es en cierta medida una paradoja, porque frente a la enorme, a la riqueza de un horizonte lleno de posibilidades futuras de las cuales estamos conversando, y aquí mismo han aparecido recién en la discusión en la mañana, por otro lado también aparece con total claridad que en realidad los sistemas escolares de América Latina, por lo menos, se encuentran todavía anclados a los problemas del siglo XX y del siglo XIX. Es decir, no tenemos todavía una universalización real del egreso de la educación obligatoria al nivel de la secundaria. Los logros de aprendizaje, lo vemos a cada rato, son relativamente mediocres en general en cada uno y en todos nuestros países y altamente desiguales. Y en tercer lugar, sabemos que la pandemia ha venido a profundizar en realidad esos anclajes problemáticos que no hemos resuelto en la historia pasada y que hoy día con la pandemia, como decía, me parece, tanto el secretario general como Otto, aparecen con mucho mayor fuerza y virulencia, pero ahí están y por lo tanto yo creo que tenemos que partir de la base de un realismo elemental y decir que el futuro, el primer desafío que contiene, no es aquel directamente emanado de la pandemia, sino que son las pandemias, digamos así, las catástrofes anteriores que han hecho
que a lo largo de estos 2 siglos no hayamos podido armar sistemas escolares con un mínimo de capacidad, de calidad, de equidad y de efectividad. Segunda reflexión que quiero hacer tiene que ver con un poco lo que muestra la historia. Mi artículo trata un poco de hacer eso. Lo que muestra la historia de las grandes pandemias, particularmente en Occidente, y cuál es su efecto, sus consecuencias, cuál es su impacto en la sociedad, y que interesa particularmente a la educación. Y en realidad lo que uno ve ahí que el impacto mayor no está, digamos, en los efectos directos sobre el sistema, en cómo va a funcionar el día de mañana, cuáles son las tecnologías que vamos a usar. El efecto mayor es cómo se redefinen los significados, los sentidos de vida en una sociedad después de esta verdadera hecatombe. Y que hoy día, en el caso latinoamericano y en el mundo entero, se ven agravados por el hecho de la convergencia de distintos cambios de gran magnitud. Para nombrar algunos, el calentamiento global, la cuarta revolución industrial, el reordenamiento del poder global entre las naciones, la crisis de la democracia. En fin, me parece a mí que en realidad esa pregunta por el sentido de las cosas, de la vida, del futuro de la humanidad, en el caso de la educación se expresan básicamente en la discusión sobre el ideal formativo, ¿no? No en términos abstractos, sino en los términos en que ha sido discutido en Occidente por las tradiciones, las grandes tradiciones educacionales de la paideia griega, de Comenius, o de la Bildung alemana, o de lo que se ha supuesto una suerte como de modelo latinoamericano de educación, y que hoy día se discute tanto a la luz de los éxitos educacionales del Asia, o sea, cuáles son los valores, cuáles son las perspectivas intelectuales y morales del tipo de ser humano que queremos formar. Y me parece que en realidad la pandemia nos despierta también hacia este otro problema, la necesidad de pensar, digamos, en los años que vienen y discutir cuál es efectivamente la filosofía formativa que podemos y queremos adoptar para cumplir primero con el objetivo más elemental, que es llegar a tener sistemas escolares dignos para toda nuestra población infantil y juvenil y adolescente, y luego cuál es el tipo de ser humano que en América Latina aparece como el ideal voy a usar el lenguaje tradicional, el ideal de virtud, el ideal de valores que queremos represente ese ser humano a lo largo del siglo XXI. Muchas gracias, Otto. Otto, estás en mute. Mil gracias, José Joaquín, y menudas reflexiones como para un buen rato. Tenemos algunos minutos para alguna conversación y quisiera invertir un poquito el orden en que ustedes intervinieron, y me gustaría quedarme con José Joaquín para plantearle a José Joaquín quizás una pregunta con 2 componentes. La primera de ellas, en la parte específicamente de educación superior, ¿tú crees que puede esta pandemia, es decir, parto de lo siguiente: América Latina había tenido un crecimiento importante en su cobertura, en su tasa bruta de matriculación en educación superior, sobre el orden del 52% ya. Por supuesto, todavía hay un tramo para llegar a los promedios de la OCDE, que andan en 75%. Pero tú percibes que esta pandemia puede servir como un elemento autorregulador, como para ir un poco más despacio y replantearnos mejor el modelo de educación superior de tal manera que tenga mejor conexión con la empleabilidad, con su impacto en la productividad y el crecimiento de los países, con los ingresos per cápita, por una parte. Y por otra parte, que recorre un poco esta idea en tu texto y que lo habías expresado ya en otros libros, como por ejemplo aquel de Educación, Internet y Sociedad de hace ya casi 2 décadas. Es decir, vamos a un modelo en el cual vamos a tener más educación y menos universidades, o sea, más educación y menos escuela. ¿Cómo compatibilizar estos 2 componentes?
Son dos preguntas muy complicadas en realidad para tan breve tiempo. Entonces, para partir por la cola, diría que en realidad vamos a tener más procesos educacionales y más procesos de aprendizaje en una variedad mucho mayor, no tanto a nivel del sistema escolar. Me parece a mí que las propuestas que tanto nos entusiasmaron a muchos en los años 60 de la desescolarización, particularmente en un continente como América Latina, y creo que el mismo Iván Illich al final de su vida se había dado cuenta de esto, en realidad no hace ningún sentido político, social, ético, cultural. Es decir, si no logramos ni siquiera que nuestros niños y jóvenes aprendan lo más esencial, digamos, de las capacidades y de los códigos culturales del siglo XXI, teniendo escuelas, pueden imaginarse ustedes el desastre que sería, y que lo hemos visto ahora, si los niños quedan recluidos, digamos, y sujetos a las lógicas de sus propias familias y comunidades en sus barrios. Y respecto a la universidad, bueno, yo creo que el proceso de masificación es imparable. Y los países que están todavía en el promedio de América Latina en torno a 50% como tasa bruta o por debajo de eso, efectivamente van a seguir aumentando y van a llegar a tasas como las que hoy día tienen países como Argentina o como tiene Chile, de tasas brutas entre 80 y 90%, con todos los problemas que eso significa. Significa, primero que nada, tener grandes tasas de acceso, pero todavía el egreso, luego de los procesos de deserción y de abandono, son dramáticamente altos. O sea, estamos incorporando gente a la educación superior para luego formar más o menos entre un tercio y la mitad de los que llegaron en tiempo relativamente oportuno. No digo en el tiempo nominal del currículum, pero en un tiempo de 1 a 3 años más que el currículum. Lo cual significa tener unas educaciones superiores, particularmente universitarias, extraordinariamente largas, dispendiosas, carísimas para los países, que prometen realmente complicaciones que algunas sociedades, creo yo, como Perú, como Chile, como Argentina, estamos viviendo, que es un desacople completo entre lo que estamos formando aún con estas tasas de mortalidad, digamos, de los estudiantes respecto a la economía y a su crecimiento relativamente lento, y que será dramáticamente más lento en los años que vienen. Y ese problema, no sé, Bourdieu hablaba decía él, la generación engañada. Nosotros tal vez no tenemos generaciones a las que estemos engañando con las políticas estatales, pero que estamos sujetando a unos procesos de desengaño y de frustración de enorme magnitud. Y me parece a mí que parte de las protestas en varios de nuestros países tienen específicamente que ver con este fenómeno, de modo tal que poner atención a qué es lo que hacemos con un proceso de masificación que no podemos controlar a la entrada, es realmente un enorme desafío para los próximos 50 años. Gracias, José Joaquín. María Elena, tú has tenido mucha experiencia pública de liderazgo educativo, etcétera, y estamos muy conscientes todos de que la recuperación de todo esto, la transformación de los temas educativos va a requerir enorme energía, respaldo político, etcétera. Dime una cosa, ¿cómo crees tú que es posible persuadir al liderazgo político, a los ministros de Hacienda, de darle prioridad a la inversión educativa, al gasto educativo, especialmente en sistemas federales? Yo creo que todos sabemos, y lo hemos padecido en algún momento, que la primera palabra que aprende un ministro de Hacienda cuando nace es no. Entonces, y como tiene una mentalidad tan distinta a la del resto del mundo, ¿cómo convencer a los presidentes, a los ministros de Hacienda de invertir en educación? Estás en mute. Ya. No. Estás en mute, Maria Helena. Sim, me ouve agora? Já. A pergunta é perfeita para hoje. O Congresso Nacional está discutindo hoje no Brasil a desvinculação dos recursos para a educação.
pela Constituição brasileira, 25% do nosso orçamento deve ser aplicado obrigatoriamente em educação. Isso desde 1984 e foi reforçado na Constituição de 88, e depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Fundef, o Fundo de Financiamento da Educação, ele estabeleceu uma regra que foi aperfeiçoada depois no governo do Lula, no governo seguinte, né? Então, desde praticamente os anos 90, nós temos recursos garantidos para a educação se a economia anda bem. A economia brasileira anda mal, a arrecadação cai, né? O Brasil, o PIB brasileiro hoje equivale ao PIB de 2011, portanto, a queda no PIB é brutal, né? Mas, mesmo assim, os recursos estão garantidos constitucionalmente. Hoje, o Congresso está discutindo a possibilidade de quebrar uma emenda constitucional para quebrar, né? Então, eu espero, primeiro, ontem à noite ainda, estava discutindo com deputados e senadores, né? Nós temos que lutar para garantir a vinculação dos recursos. Eu acho importante no Brasil, porque senão vai ser um desastre, né? E, em segundo lugar, aplicar bem os recursos, né? Preciso ter regras para que o recurso seja bem aplicado, né? O nosso Fundo de Financiamento da Educação, que foi aprovado em agosto do ano passado, ele estabelece, inclusive, regras vinculando repasse ao desempenho dos alunos. Tem uma série de critérios ali e também regras para diminuir as desigualdades, quer dizer, quanto mais pobre o município, mais recursos o município recebe. Enfim, essas regras são boas, começaram a ser aplicadas agora, no mês de janeiro, mas devido à falta de recursos, né, o Brasil está numa crise grande, como todo mundo, como toda a América Latina, está em discussão isso. Eu só quero dar os parabéns para o Brunner, eu concordo inteiramente com você a respeito do ensino superior e também a respeito dessa mudança do significado da formação, tanto na educação básica como no nível superior, quer dizer, é uma mudança na sociedade em geral. E essa mudança nós ainda não temos muito claro o impacto disso a médio prazo, né? Eu tenho muita preocupação, mas não dá para saber. Mas a mudança é muito profunda, mudança de atitude, de comportamento, de valores, não apenas a mudança no modo de produção, nas relações de trabalho, né? Então é uma mudança muito profunda. É isso. Mil gracias, María Elena. Bueno, vamos concluyendo y quisiera terminar con Emiliana con una pregunta que quizá tenga dos componentes. Por un lado, quizá como nunca antes, la calidad de la información, de la investigación, de la evidencia en materia educativa es, en mi opinión, excepcional. Pero, ¿cómo hacer, Emiliana, para que quienes están encargados del diseño, de la formulación y de la ejecución de la política pública hagan este proceso con base en la evidencia, con base en la información, en los datos duros, por una parte? Y por otra parte, también es verdad que es el caso de la OI, de la UNESCO, UNICEF, OCDE, think tanks, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr mejores sinergias y mejor coordinación entre todos estos centros y organismos para aprovechar mejor los recursos, la energía de ese capital humano que ya existe? Estás en mute. Eso es lo más típico de estas reuniones, disculpen. Con respecto a tu primera pregunta, las dos son buenísimas. Yo he estado pensando mucho ahora que estoy en Brookings, a diferencia de los bancos donde uno tiene pues un incentivo, ¿no? El país tiene un incentivo a
escucharlo en lugares como Brookings, realmente es la calidad de la evidencia y de la presentación. Y yo creo que uno de los roles muy importantes que tenemos que hacer los tanques de pensamiento en las organizaciones como OEI y los académicos que tienen realmente el compromiso con tener impacto es traducir la evidencia en un lenguaje que sea accesible a los que están en posiciones de tomar decisiones. Creo que eso lo estamos, o sea, creo que la producción de evidencia rigurosa ha aumentado y como tú dices, hay más evidencia hoy en día buena que antes, que hace 10 años, por cierto, y está acelerándose la producción en educación en particular. Creo que todavía tenemos el desafío de cómo la traducimos de una forma que sea accionable, decimos, que el que va a tomar una decisión la pueda acceder fácilmente, que le sea relevante. Y creo que para eso tenemos que establecer mayores canales de interacción entre los que están produciendo la evidencia, los que la están traduciendo y los que la necesitan, ¿no? Que ellos nos puedan decir, bueno, ¿cómo es más fácil? Por ejemplo, a mí me pareció interesante que el equipo de comunicaciones de la institución de trabajo de Brookings comentaban que a pesar de los blogs y los podcasts y todas esas formas más cortas, la mayoría, parece que la evidencia sugiere que la mayoría de los asesores a los que toman decisiones todavía prefieren los libros. En ese sentido, esta producción del libro es muy oportuna. Entonces, todavía se leen, el libro es como el mecanismo más potente todavía, a pesar de toda la tecnología, para influir al tomador de decisiones. Pero tener más evidencia de eso y cómo deberían estar estructurados los libros para que realmente tengan impacto, con cuál frecuencia, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo que yo diría es como un triángulo, es, o sea, la producción de evidencia, la traducción de la evidencia y luego esas comunidades de interacción que deben existir y deben ser fortalecidas, deben ser más regulares, no solo entre los que toman decisiones, sino también en los que implementan las decisiones. Hace poco estaba hablando con un colega de una fundación que me comentaba que uno de los investigadores prominentes le comentaba que trabajando directamente con docentes pudo diseñar una mejor intervención durante COVID de lo que hubiese diseñado él desde su universidad con sus equipos, ¿no? Entonces creo que escuchar a los docentes, integrarlos más en los procesos de investigación es algo que los docentes creo que han pedido por mucho tiempo y a veces producimos desde la academia y se lo damos realmente sin considerarlos a ellos como también pensadores críticos y conocedores de cuáles son los problemas que necesitan mejores soluciones. Y con respecto a tu segunda pregunta, porque sé que estamos cortos de tiempo de cómo mejor trabajar entre todos los organismos, creo que este tipo de foros son fundamentales. Realmente el Consejo Asesor, uno de los grandes gustos que me ha dado de participar es conocer mejor el trabajo de la OEI, porque incluso habiendo sido colaboradoras del BID por mucho tiempo, siento yo que no era muy claro qué era lo que hacía. Creo que esto nos ha ayudado. Y también esta red de increíbles asesores que ustedes han construido de todas las esferas, academia, de personas que están en posiciones de toma de decisiones y de orientaciones, como María Elena, porque me ha parecido brillante su intervención, muchas gracias. Bueno, José Joaquín también, y Mariano, Narodowski, Renato Berti, o sea, un grupo realmente maravilloso con quien podemos intercambiar. Y creo que eso también, reconocer que las distintas instituciones tienen distintos incentivos, o sea, desde los bancos es muy importante el poder, bueno, obviamente aliviar la carga fiscal de los países a través de los préstamos. Entonces hay como una función de producción distinta que no es solo la de conocimiento. Durante mi estadía en el banco, obviamente, y en el Banco Mundial, era esa combinación de conocimiento con financiamiento que me parecía muy importante conectar y poder aumentar el impacto, porque si basas en evidencia los préstamos, tienes mucho mayor impacto. Entonces, bueno, ayudar a esas instituciones también a acceder la evidencia, porque no tienen necesariamente también la capacidad ni los incentivos alineados para producir la evidencia. Eso diría yo. Mil gracias, Emiliana. Bueno, pues esperemos que el libro se aproveche. Aprovecho para reiterar mi agradecimiento a los 21 autores de los 18 textos y mil gracias a ustedes. Y ahora le cedo la palabra al secretario general Mariano Jabonero para el cierre y las conclusiones de esta reunión. Muchas gracias, Emiliana, muchas gracias, María Elena, muchas gracias,
José Joaquín, porque ha sido esto una reunión de trabajo, creo que yo calificaría un término a lo mejor muy incorrecto, pero para mí yo lo siento como adictivo. No encontraría un momento de terminar. Esto crea, digamos, una sinergia y una capacidad, digamos, de generar trabajo y seguir hablando del tema muy potente, muy potente. Muchas gracias a todos, también a los 24 actores, como decía antes, y yo destacar al final dos o tres reflexiones. Una de ellas, y es que la misión de las agencias, como el caso de la OEI y otras, es hacer posible las políticas públicas. Lo que estamos para eso, fundamentalmente. Y para traducir lo que decía Emiliana, tanta evidencia existente, que es mucha, muy abundante, muy rica y muy cualificada, y acortar la brecha entre esa evidencia existente y la política aplicable. Hacer posible las políticas públicas es traducir eso a políticas reales. Eso podía ser más o menos fácil cuando eran solamente los ministerios de educación que gobernaban la educación en nuestros países, pero en los últimos años, con procesos de descentralización, también la gobiernan, también autoridades regionales, departamentales, provinciales, municipios, un tipo de entidades que han entrado en la gestión educativa muy compleja y a las cuales hay que llevarles, digamos, a cortarles y aportarles esa evidencia en términos de mayor aplicabilidad. Por parte de los organismos internacionales, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Estamos trabajando ya, en el caso nuestro de la OEI, con una relación excelente con UNESCO, también con UNICEF, también con CEPAL, y creo que encontrar temáticas de trabajo en la cual sentarnos en la mesa a trabajar. Más que declaraciones de intenciones, más que, digamos, declaraciones políticas de proclamas similar, es encontrar espacios de trabajo para trabajar, compartir y desarrollar. Y máximo en una época y en un momento que, como se decía también antes, es volver, digamos, ir a una situación distinta y no es volver a la inercia del pasado. Como se ha dicho, lo han dicho José Joaquín, María Elena también y Emiliana, tenemos un horizonte distinto por completo que intentaríamos superar de un pasado en el cual el abandono prematuro era generalizado, era insufrible, hay una falta de inclusión lacerante y hay unos bajos rendimientos de la habilidad de nuestros alumnos. Esa es la realidad a la cual no podemos volver y creo que podemos tener, digamos, un momento oportuno para hacerlo posible, ya sea, como está diciendo, y apostando con escuelas híbridas, con un uso más racional y más eficaz y eficiente de la tecnología, como planteaba Emiliana, también por otra parte con cambios curriculares, María Elena lo comentaba también, que hagan, digamos, poner fin a esos currículos enciclopédicos de nuestras regiones, incrementando la competitividad y lo que destacamos, y en la OEI estamos trabajando muy fuertemente en ello, y es, digamos, vinculando mucho más la educación a la mejora de la productividad de nuestra región. Somos una región que, como dice CEPAL, ha vivido mucho tiempo de la venta de materias primas y trabajo barato y no del conocimiento y la cultura del conocimiento. Creo que eso es un reto que tenemos que abordar fuertemente y para eso estamos. Y para eso estamos, yo creo que es importante que en este momento las agencias de cooperación, como en el caso de la OEI, tengamos, digamos, una mayor capacidad de mediación, de hacer que la cooperación sea y suceda y de trabajar, digamos, en la movilización de recursos de conocimiento y también recursos financieros, porque la situación crítica económica en nuestra región así lo aconseja. Hemos dado un retroceso de 10 años en la cifra de nuestra economía y de 15 años en el incremento de pobreza. Creo que son datos alarmantes que hacen que se justifique más nuestro trabajo y nuestra solidaridad y ganas de hacer las cosas juntos. Por mi parte, muchas gracias. Creo que el libro es excelente. Por la parte que me toca como OEI, tengo que decirlo, con humildad, pero es excelente básicamente por las 21 personas que habéis trabajado en él y por la coordinación que Otto ha llevado de forma muy brillante. Vamos a seguir trabajando, ya estamos pensando en la próxima convocatoria de Consejo Asesor, estamos viendo ya fechas, temas, y yo creo que esto es un proceso que no para y que va a ser como una bola de nieve que va a ir creciendo poco a poco. Muchas gracias, buenos días en América, buenas tardes en Europa, buen día, buena tarde y felicidades por vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Tchau para todos. Até mais. Muita saúde.